Estados Unidos y Rusia concluyen la primera reunión, una reunión durada 4 horas para iniciar todo lo que es el itinerario, el proceso que conllevará, que llevará a la paz en Ucrania. Pero ojo, ¿qué es lo que han pactado? Porque esto no es pactar la paz, sino es pactar cómo va a ser el proceso y sobre todo quiénes van a ser los agentes. Y lamentablemente para Europa y para Zelensky, pero tal vez afortunadamente para la humanidad, ni Zelensky ni Europa formarán parte, ni la Unión Europea formarán parte de esa mesa de negociación. Pero lo más significativo de este pacto, este inicio de pacto entre Rusia y Estados Unidos, es un elemento en el que ambos están de acuerdo, un elemento que les une. Apartar lo antes posible a Zelensky, hacer todo lo posible para liquidarlo, deshacerse de él porque es un peligro, lo ha sido desde el primer momento y finalmente el mundo inicia a verlo. Sí, señor. Estados Unidos y Rusia pactan liquidar a Volodymyr Zelensky, hacerlo de lado. ¿Por qué no? Incluso silenciarlo, dejarlo a la merced de los acontecimientos, condenarlo al ostracismo. Porque nada más terminar ese encuentro por la noche, Donald Trump sale en una rueda de prensa y primero cuestiona dónde ha acabado el dinero que Estados Unidos le dio a Ucrania, aludiendo a la posibilidad de que parte de ese dinero haya sido desviado precisamente por la administración de Zelensky. Segundo, dice que Ucrania está en una anomalía democrática porque no hay elecciones y hay una ley marcial. Y tercero, dice que tuvieron 3 años para ponerle fin a esta guerra y no lo hicieron. Por tanto, son los responsables de haberla mantenido y no deben estar en la mesa de paz. Y no podemos tener mejor información de hoy porque precisamente el Reino Unido y la Unión Europea fueron aquellos que quisieron mantener la guerra y tuvieron la posibilidad de cerrarla, terminarla durante 3 años. Y no lo hicieron. No lo hicieron y ahora, ¿a razón de qué? ¿A cuento de qué? Pretenden participar en la mesa de negociación para la paz. Pero si hubo alguien más que manifestó en más de una ocasión no querer la paz, fue el mismo Volodymyr Zelensky, que empujó a su pueblo a una guerra innecesaria cuando en el pasado mes de marzo, abril, si no recuerdo mal, de 2022, después de las primeras negociaciones en Ankara, en Turquía, tuvo la posibilidad de llegar a un acuerdo sin perder territorio, pero decidió ir adelante escuchando los consejos precisamente de quién? De Boris Johnson. De Boris Johnson, sí. Primer ministro del Reino Unido, un Reino Unido que ahora pretende además ser, increíble esto, puente, enlace entre Europa y Estados Unidos para la paz. Todos quieren su tajada, todos quieren entrar para controlar un momento histórico y llevarse su parte, cuando sin embargo tuvieron la oportunidad de hacerlo y rehusaron esa posibilidad hace unos cuantos años, bueno, concretamente durante 3 años. Así que nada, todo seguirá adelante entre Estados Unidos y Rusia, que al final son aquellos que iniciaron la guerra, la administración Biden, que empujó a Rusia, que quiso morder el anzuelo, y los dos que iniciaron ese conflicto utilizando a Ucrania como tablero de ajedrez y Europa como peones de la partida, van a ponerle fin y son aquellos que realmente iniciaron todo y ahora lo van a concluir. Nada más lógico. Obviamente, de haber estado Donald Trump, esta guerra nunca hubiese iniciado. Dice Donald Trump, posiblemente sea así, pero bueno, como estuvo Joe Biden, para que veas lo que significa y cómo cambia un presidente de Estados Unidos respecto a otro. Pero ¿qué es lo que han acordado? Ojo, ¿qué es lo que han acordado los representantes de Estados Unidos y Rusia? Y ojo con un elemento. Vladimir Zelensky se propone torpedear ese acuerdo de paz utilizando una serie de artimañas psicológicas que ha estado usando siempre desde el principio de esta guerra, manipulando, triangulando con el fin de, sí, triangulando con otros agentes, con el fin de chantajear no solo a Estados Unidos y a Donald Trump, sino a la Unión Europea misma. ¿Qué es lo que ha hecho Volodymyr Zelensky que es tan infame como para tener que denunciarlo en este vídeo? Quédate conmigo porque lo vamos a analizar. Pero que quede claro, y esta será la tesis final de este vídeo. Volodymyr Zelensky pretende dinamitar
este acuerdo simplemente para salvarse a sí mismo. ¿Salvarse de qué? Te lo voy a contar en el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. We're hearing that Russia wants to force Ukraine to hold new elections in order to sign any kind of a peace deal. Is that something that the U.S. would ever support? Well, we have a situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating, and where a country has been blown to smithereens. You got most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. The whole, I mean, so many of the cities. I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there. They've done it 20%, but they haven't done it 100%. If they wanted to do it 100%, it would probably happen very quickly. But you have cities that are absolutely decimated. And yeah, I would say that, you know, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. Esto es lo que decía Donald Trump, te lo resumo. Tenemos una situación en la que no ha habido elecciones en Ucrania, donde tenemos la ley marcial. El líder en Ucrania, odio decirlo, pero está por debajo del 4% de aprobación. Me gusta personalmente, está bien. Pero no me importa eso personalmente. Tenemos un liderazgo, fíjate lo que dijo Donald Trump aquí. Tenemos un liderazgo que ha permitido que continúe la guerra. Los edificios están destrozados. La población está diezmada y, bueno, esto simplemente es una condena a Zelensky para que se aparte por parte de Donald Trump para facilitar las negociaciones. Y muestra también el carácter de Zelensky. En este vídeo te voy a comentar más cosas del por qué su personalidad le ha convertido en su principio, en los principios, en uno de los perpetradores de todos estos crímenes, de esta guerra, uno de las partes causantes de ella. Pero Donald Trump dijo más cosas sobre la situación de Ucrania y la necesidad de apartar a Zelensky. $350 billion is that we gave him. Well, we gave them, I believe, $350 billion, but let's say it's something less than that, but it's a lot. And we have to equalize with Europe because Europe has given a very much smaller percentage than that. I think Europe has given $100 billion, and we've given, let's say, 300 plus. And it's more important for them than it is for us. We have an ocean in between, and they don't. But where is all the money that's been given? Where is it going? And I've never seen an accounting of it. We give hundreds of billions of dollars. I don't see any accounting. So I want to see peace. Look, you know why I want? Because I don't want all these people killed anymore. I'm looking at people that we gave. Y esto es como justificaba el motivo por el cual no puede estar Europa y no puede estar Zelensky. Fíjate, 350 billones de dólares, es decir, 350 mil millones de dólares le hemos dado a Ucrania, Europa solo 100, esto es lo que dice Donald Trump, y dice, no tengo las cuentas de a dónde ha ido todo ese dinero, ¿no? Fíjate cómo con esto quiere aludir a la posibilidad de que alguien tiene que haber desviado grandes partidas de ese dinero y no se sabe dónde. Posiblemente incluso aludiendo a la posibilidad que la élite corrupta de Europa haya desviado parte de esos presupuestos para otras cuestiones. Y no excluiría la posibilidad en breve que, tal como ha sucedido con USAID para erradicar a los demócratas, al establishment, al deep state americano, estadounidense, de las instituciones de Estados Unidos, Donald Trump no monte una operación parecida en Europa acusando del desvío de dinero a gente como von der Leyen, Macron, Scholz, todos los woke, todos los que han bailado a la música de Joe Biden con el fin de volver a disponer de una Europa que sea más fiel, más aliada ideológicamente, más alineada ideológicamente con Donald Trump. Y por supuesto, la alusión a que Zelensky pudo haber desviado también parte de ese dinero es otro elemento que justifica la necesidad de apartarlo y la necesidad de elecciones. Así es, después de 4 horas de encuentro, Pedro Baños resume un poquito en qué, el coronel Pedro Baños resume un poquito en qué ha consistido todo esto. Dice, las delegaciones de Rusia y Estados Unidos finalizan la negociación en Riad con una propuesta de paz para Ucrania en 3 fases. Alto el fuego, elecciones
y un acuerdo final. ¿Elecciones dónde? En Rusia no. En Ucrania, sí, porque Zelensky está como presidente ilegítimo. Tendría que haber convocado elecciones y no quiso convocarla. Y por tanto, ya entenderás el motivo por el cual Zelensky pretende ahora torpedear este acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya de no ser, ojo con lo que voy a decirte, de no ser presidente, posiblemente, se convierta en un objetivo fácil por todos aquellos disidentes ucranianos que, sin necesariamente ser pro-Putin, ¿eh? Le buscarán, le perseguirán por todo aquello que ha hecho en Ucrania, obligando a jóvenes a ir a morir al frente, capturándolos, secuestrándolos para llevarlos al frente, en una guerra que solo atendía a una corrupción, a unos acuerdos de beneficio directo para los que habría que ver en qué bancos, de qué país, de qué paraíso fiscal del mundo, tal vez esté escondido el dinero de Volodymyr Zelensky, por todos esos acuerdos con la administración Biden para permitir toda una serie de operaciones en pacto de mantener el respaldo hacia su presidencia. Esto es lo que está tratando ahora de defender Zelensky y de que no salga a la luz. Pero cuidado, quisiera poner tu atención, en especial modo, al orden de estos tres elementos. Fíjate, alto el fuego, elecciones en Ucrania y acuerdo de paz. Elecciones antes del acuerdo de paz. ¿Y esto qué puede significar? Pues muy sencillo, que cuando llegue el momento de firmar el acuerdo de paz, Zelensky muy probablemente no estará. No estará porque Rusia se guardará muy bien, y quizás esto esté en el pacto, se guardará muy bien de conseguir un presidente o bien neutro, por tanto, que dé ventaja, que dé alguna ventaja más, pero no ideológicamente extremista como Zelensky, o bien incluso un presidente prorruso. Ojo, cuidado, a pacto a lo mejor de que Ucrania no se rompa en dos, sino que Donbass, Lugansk, Donetsk sigan permaneciendo. Podría ser una jugada importante por parte de Rusia, pero cuidado con este segundo punto. Es decir, que va a haber elecciones antes del acuerdo de paz. Por tanto, muy probable que Zelensky no esté. Y ahora entenderás por qué Zelensky es el primer interesado en torpedear este principio de acuerdo y huir hacia adelante porque ve que posiblemente su futuro esté en entredicho y después de 3 años de guerra y haber pasado todo lo que ha pasado, se quedará a dos velas, ni siquiera poder firmar el acuerdo de paz. Sería terrible, terrible. El presidente que se ha comido toda la guerra, bueno, que ha metido a Ucrania en la guerra, no esté para firmar la paz. Pero también sea lo lógico, también, puesto que él ha querido la guerra. No hay que olvidar que Zelensky ha sido empujado por la administración Biden y aceptó todo lo que la administración Biden le fue guiando hasta forzar la invasión de Putin. Sí, que Putin es el agresor, muy bien. Pero, a ver, ya lo hemos visto en otros vídeos. Si alguien te provoca, si alguien te insulta, ¿tú qué haces? ¿No le contestas? Pues a lo mejor le das un puñetazo y tú eres el agresor. Eso es lo que ha pasado con Putin. Pero tenía a alguien que le estaba realmente acosando y poniendo en peligro sus fronteras durante bastante tiempo, sirviendo los intereses de la administración Biden, no de Estados Unidos, de la administración Biden. Decía, Marco Rubio y Sergei Lavrov acuerdan un mecanismo de consultas para reducir la tensión y restaurar el personal diplomático en Moscú y Washington. También trataron cuestiones relativas a la cooperación económica y los precios de la energía. Por su parte, una empecinada Unión Europea rehúsa levantar las sanciones contra Rusia, a pesar de que Estados Unidos lo hace e incluso Bruselas prepara un nuevo paquete de sanciones dirigido contra el sector energético. Es decir, que Bruselas quiere seguir la guerra, pese a que Estados Unidos la quiere terminar. ¿Y por qué Bruselas quiere seguir la guerra? Bueno, porque no quieren que se rebelen, que salgan a la luz todas las corruptelas de la clase política europea vinculada al mantenimiento de esta guerra injusta, un mantenimiento propiciado, quién sabe, incluso sí, financiado, y a qué contrapartidas, con qué contrapartidas, por parte de la administración Biden. Hasta qué punto la administración Biden medró entre altas esferas de las élites políticas europeas para convencerlos o incluso motivarlos o que tuvieran algún tipo de incentivo, quién sabe si económico, para mantener esa guerra.
Y fíjate lo que decía Donald Trump con respecto a la élite europea y a Zelensky y a la posibilidad de haber resuelto antes esto. Mira. That would have never happened. Do you have any message for Ukrainians who, after 3 years of fighting, might feel betrayed or disappointed at not having a seat at these initial talks in Saudi Arabia? Well, I think I'm really disappointed in what's happened. I've been watching this for 3 years. It's a war that would have never happened if I was president, and I've been watching these people being killed at levels that you've rarely seen, not even close, since the Second World War. And I'm very disappointed. I hear that they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years, and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago, without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their sides. You have those magnificent golden domes that are shattered, will never be replaced. You can't replace them. 1,000-year-old domes that are so beautiful, you can't replace that. The whole civilization has changed because of what. So when they're worried about not being seated, you mean somebody that should have gone in and made a deal a long time ago. Fíjate, decía, estoy realmente decepcionado con todo esto, toda la gente que ha muerto. Bueno, le preguntaban, ¿tiene algún mensaje para los ucranianos que podían sentirse traicionados o decepcionados por no tener un asiento en estas conversaciones? Y Trump dice, he oído que están molestos por no tener un asiento. Bueno, han tenido un asiento durante 3 años. Esto podría haberse resuelto muy fácilmente. Es una guerra que con la otra administración nunca hubiera tenido un conflicto que nunca hubiera tenido que iniciar. Estoy bastante decepcionado yo por toda la muerte que ha provocado y tienen capacidad acaso de reconstruir todo aquello que han hecho. Pues fíjate cómo pues señala tanto a Zelensky como en parte indirectamente a Europa por haber tenido la oportunidad, no haberla aprovechado y ahora reclamar su turno a la administración Trump para ponerle fin. Pero tenemos más cosas que tenemos que reseñar de este encuentro y es algo que decía Marco Rubio y lo tenemos. Going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have been imposed. Well, sanctions are all the result of this conflict. There are sanctions that were imposed as a result of this conflict. And so I would say to you that in order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. We're certainly not going to negotiate this today or in a press conference for that matter. But and there are other parties that have sanctions. The European Union is going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have been imposed. Well, sanctions are all the result of... ¿Qué decía aquí Marco Rubio? Básicamente, que las sanciones que va a levantar Estados Unidos son sanciones derivadas del conflicto. Una vez que se acuerda que el conflicto tiene que tener fin, tiene que tener un final, las sanciones se levantan. Por tanto, es lo que espera que haga también la Unión Europea. Y aquí se va a ver cómo la administración Trump va a apretar a la Unión Europea y la va a empujar en contra de sus contradicciones para que se le caiga el careto y los europeos nos demos cuenta de cómo toda esa imposición de sanciones lo único que ha hecho ha sido perjudicar a los europeos en lugar de los mismos rusos. Así lo explicaba el mismo Revilla ayer a Pablo Motos. La guerra de Ucrania acaba antes de 6 meses. Hombre. Y naturalmente perdiendo Ucrania, como estaba previsto. ¿Nos han engañado? Totalmente. Vamos a ver, ¿recordáis lo que nos decían? Convertiremos a Rusia en un estado paria. Estado paria es insolvencia total. Le vamos a bloquear de tal manera, se decían los grandes titulares. Lo recuerdo. Lo decía el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Recuerdo cuando... El pueblo ruso se sublevará contra Putin y le echará. El embargo, ¿quién está embargado? Alemania, que lleva 3 años en decadencia económica, la motora de Europa. Ha ganado Estados Unidos, ha perdido Ucrania y los rusos están creciendo al 3% y según las últimas encuestas tiene una aceptación del 90%. Todo un cuento. Pero ¿cómo decían que está embargado un país que comercia con la India, que son 1.500, con China, que son 1.500, con toda Hispanoamérica y con toda África? ¿Quiénes hemos embargado? Los que estamos pagando el pato, comprando ahora el gas de Estados Unidos al doble y haciendo riquísimos a todas las empresas de armamento que las americanas han conseguido este año. 4 empresas vender 540.000 millones de dólares en armas. Claro, meridiano lo que dice el señor Revilla, ¿eh? Fíjate, ¿no? Pues... Pero aquí hay alguien que se quiere oponer a todo esto y es un Zelensky que se está convirtiendo en el principal impedimento a la paz
y en el peligro mundial número 1, un Zelensky que en una entrevista en la radio ucraniana, decía, lo tenemos aquí, última hora, Zelensky cierra la puerta a las conversaciones de paz entre Trump y Putin y exige 250.000 millones de dólares de Occidente para evitar que la guerra termine. Estados Unidos no puede obligarnos a sentarnos y escuchar en la mesa de negociaciones. Somos un país independiente. ¿Qué independencia tenéis si habéis sido mantenidos en una guerra inútil y necesaria que no podéis ganar en ningún momento con el dinero nuestro de los europeos y el de los americanos, y ahora te das de independiente? Mira, Zelensky, vete a la mierda, y jamás se le ocurra a la Unión Europea hacer que Ucrania entre en la Unión Europea, porque hasta hace 4 años, hasta hace 3, hasta el inicio de la guerra, de la invasión, todo lo decían en la Unión Europea. Ucrania no reúne las condiciones para poder entrar en la Unión Europea, ni de Estado de Derecho, ni económicas. Y por supuesto es un grave peligro por tener una administración totalmente corrupta. Y ahora resulta, ¿no?, que Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea. Y chantajea que quiere dinero, porque si no la guerra sigue. Pues es un suicidio, pero claro, un suicidio que él tiene bien orquestado. ¿Cómo? Pues a través de actos de terror como este, mostrando ser capaz incluso de poner en riesgo nuclear a toda Ucrania y a media Europa, lanzando un dron contra, o un misil o algo, que impactó contra el sarcófago de la central de Chernóbil. Lo que la gran mayoría han atribuido a un ataque de falsa bandera de Ucrania para disuadir de la posibilidad de paz y seguir manteniendo la guerra, porque esa guerra solo le interesa a unos pocos para evitar la cárcel o, quién sabe, incluso la ejecución por parte de alguien que quiera cobrarse su propia venganza. Y tenemos más cosas que nos hacen temer que Zelensky prácticamente ha perdido el norte y que podría ser un peligro real para la paz de Ucrania y para Europa, con afirmaciones como esta. I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Un tipo que ni siquiera está en la comunidad en la Unión Europea, insta a los países de la Unión Europea a crear un ejército europeo. Esto sí que es una injerencia, esto sí que es una ofensa, venir a una cumbre de seguridad de la Unión Europea, uno que no pertenece a la Unión Europea, y decir esto, y meterse en decisiones que pertenecen a nosotros. Que a lo mejor los europeos tengamos que votar, a lo mejor, quién sabe, en un referéndum, ¿no? No, pero viene este tipo que tiene un país en guerra, que la ha forzado a mantenerse en guerra, siguiendo los consejos de gente corrupta, de la administración corrupta de Biden y de Boris Johnson. Y ahora tenemos que hacer lo que dice él. Y luego la gente se recaba las vestiduras, ¿no? De que, bueno, claro, es que el vicepresidente J.D. Vance le ha faltado el respeto a los europeos con lo que ha dicho. Ah, y Zelensky, proponiendo esto con tanta seguridad como si fuera el presidente de la Unión Europea. Cuánta soberbia, ¿no? Y efectivamente la soberbia puede ser el elemento que, compatible con el narcisismo, que puede ser más visible en este personaje que siempre yo he estado observando y que desde siempre me ha dado una mala espina. Fíjate, en 2022, en el lejano 2022, este es el 7 de octubre de 2022, ¿qué es lo que proponía? Instaba a Estados Unidos a emprender una guerra nuclear para aniquilar Rusia. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах, ти... Siempre con esa misma estrategia del miedo, diciendo Rusia utilizará los misiles nucleares. Hay que atacar a Rusia antes de que use los misiles nucleares, claro, con armas preventivas. ¿Cuáles son las armas preventivas al uso de unas armas nucleares? Pues armas nucleares, es decir, instigando a Estados Unidos a que usara armas nucleares contra Rusia, utilizando como estrategia retórica el miedo
el miedo que viene Rusia con las armas nucleares y va a destruir Europa. Y sigue con este cuento de meter miedo y chantajear al mundo con el fin de que le ayuden a perseguir en su objetivo suicida año tras año. Y sigue precisamente a día de hoy con esa misma estrategia diciendo cosas como esta. Fíjate, la dura advertencia de Zelensky. Putin declarará la guerra a la OTAN y ocupará partes de Europa. Siempre la misma retórica. Meter miedo para, a través del miedo, obtener ayudas. Pero es que ya no le va a funcionar esta estrategia, obviamente. Entonces, como no le funciona, va a tratar de torpedear, como sea, ese acuerdo de paz. Tan es así que hoy se ha plantado. ¿Dónde se ha plantado? En Turquía. En Turquía, que fue el lugar donde tuvo la primera oportunidad, ¿no?, de paz, y que él mismo rechazó, para dar unas declaraciones que son realmente desconcertantes. Y la vamos a analizar precisamente ahora. Fíjate las barbaridades que dijo en este encuentro con Erdogan. Dice, todos los procesos globales que podrían llevar al fin de esta guerra de Rusia contra Ucrania, intercambiamos punto de vista con el presidente Erdogan, discutimos todas las perspectivas que existen. Estoy convencido para Ucrania, para nuestra región, para Europa, es fundamental que cualquier negociación sobre el final de la guerra no tenga lugar a espaldas de actores claves. ¿Quiénes se ven afectados por la consecuencia de la agresión rusa que afecta a Ucrania? En toda Europa, en sentido amplio, y esto es la Unión Europea y Turquía y Gran Bretaña deberían participar en las conversaciones y en el desarrollo de garantías de seguridad necesarias junto con América, que se relacionan con el destino de nuestra parte del mundo. La guerra continúa en nuestra parte del mundo muy cerca y que la guerra termine con paz confiable y duradera. No se deben cometer errores. Esto solo es posible cuando las negociaciones son justas y se presentan en la mesa de negociaciones y se está desarrollando con la participación de todos los que realmente se ocupan por ello. ¿Perdón? Es decir, este hombre ha ido a triangular, esta técnica se llama triangular, es decir, voy a ver a Erdogan, le voy a meter en mi problema, le voy a montar un lío, le voy a enredar, lo que se dice un tío que es un liante, ¿no? Le voy a meter en mi problema, en un problema en el que le estoy reclamando a Estados Unidos participar en esa mesa de negociación, y para tener más poder a la hora de participar en la mesa de negociación, te utilizo a ti, Erdogan, y tú, tonto, te dejas utilizar por mí, para que yo, a tu lado, contigo al lado, le diga que a Estados Unidos que no puede haber un proceso de paz sin todos los actores. Y añado un elemento más de presión, que es Turquía, que es, bueno, un aliado, ¿no?, de la OTAN, ¿no? Qué curiosa forma, ¿no?, de querer extorsionar a la administración de Estados Unidos tratando de meter al mayor número de agentes posibles con el fin de presionar para entrar, porque todos quieren su parte. En el fondo, Zelensky con esta actuación, y ha dicho muchas más barbaridades, no te las voy a poner todas, con esta acción lo único que está consiguiendo es cabrear a Estados Unidos, que no se deja chantajear por estas estrategias de manipulación, porque Donald Trump las conoce todas. Son las estrategias de manipulación que utilizan precisamente desde la esfera woke y que han utilizado para cancelarle durante años. Y viene curado en salud de este tipo de estrategias y no va a ceder ante ellas. Pero aquí lo que se revela es un Zelensky que lo que está tratando es utilizar artimaña, malicia, forma de presión y chantaje con el fin de formar parte de una negociación, de unos acuerdos de paz al que pudo haber llegado y que pudo haber aceptado sin perder territorio hace 3 años, y que ahora, fruto de su incompetencia, quizás de su corrupción, más bien, y no sé si incluso de su malicia y falta de liderazgo, ahora va a tener que pagar las consecuencias y ser expuesto como traidor por haber conducido a Ucrania hacia una derrota que era inevitable hace 3 años y que no supo ver, o tal vez no quiso ver, quién sabe bajo qué premisas o bajo qué incentivos dados por quién sabe qué país. Esto es como yo veo las cosas y este es mi análisis de la conducta y de la forma de actuar de Volodymyr Zelensky, un tipo que muchos durante estos años han considerado en simpatía,
pero que en el fondo ha sido engañado en su buena fe, porque Zelensky sigue siendo la misma persona que hace 3 años. Lo único que tanto la Unión Europea como la administración Biden, utilizando las redes sociales, la desinformación y la guerra cognitiva, quisieron mostrarnos como un gran líder, premio Nobel, un posible premio Nobel para la paz, un David que luchaba contra el Goliat, cuando sin embargo no era más que un peón corrupto puesto por parte de una administración para dificultarle la vida al gran adversario con el fin de que se enriqueciera ¿quién? La industria armamentística americana, Estados Unidos con el gas y la energía que finalmente le compramos desde Europa y que le dejamos de comprar a Rusia, y la administración Biden que vivía soportada y subvencionada por parte de esos grandes lobbies económicos. Esto es todo lo que ha ocurrido, esto es como nos han engañado y esto es como Zelensky pretende seguir adelante en esta huida hacia adelante con más engaño, en un momento en el que todo el decorado de cartón piedra detrás de su escenario se ha venido abajo y está mostrando tal como es lo que hay entre bastidores, que no es más que relaciones corruptas, aprovechamiento y traición. Bueno, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te espero en los comentarios. Te recuerdo, y aquí hemos hablado de técnicas de manipulación, que puedes hacerte miembro del canal para acceder a una serie de vídeos especiales sobre, yo relato formas de manipulación con los que nos pueden manipular en el día a día y cómo podemos prevenirnos, cómo podemos hacer frente a ella y no caer víctima de ellas. Puedes hacerte miembro, hay 2 membresías posibles y además tiene la posibilidad de acceder al otro canal mío, que es Roberto Crobu Esencial, donde me conocerás en otras facetas, cuestiones más mundanas de la vida de todos los días, al margen de que periódicamente pongo algún tipo de vídeo que no encuentras en este canal. Es hora de darle el me gusta al vídeo si te ha gustado, de compartirlo con otras personas, de suscribirte si no estás suscrito o suscrita, activar la campanita para recibir entonces el aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Con esto es todo, ha sido un placer, quiero darte las gracias por acompañarme hasta este momento del vídeo y nos vemos en el próximo.